Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo avanzando con uno de los imprescindibles de Thomas Hardy y de la literatura británica, como es Tess de los D'Urberville, en lectura conjunta con No Solo Clásicos y Cumbres Clásicas. Bueno, pues aquí estoy con un nuevo episodio Shakespeareando que me vais a decir... Pero si hace nada hiciste el Shakespeareando especial de Succession. Cierto. Tienes razón. No, y es que además es la sección menos exitosa del canal. No entendemos esta insistencia en una sección que es un absoluto fracaso. También es cierto, no os lo voy a negar. Pero es una sección que disfruto muchísimo haciendo y que, viendo los que había hecho durante el año, creo que he hecho solo 3 episodios y está a punto de terminar el año. O sea, es con diferencia el año que he hecho menos episodios de Shakespeareando y me he dicho, esto no puede ser, lo tenemos que recuperar. ¡Pam, pam! 2 episodios rápidos, Succession y el de hoy, el número 19. Parece mentira que esta sección ya con este lleve 19 episodios. El otro día me llamó Andrea porque se le había estropeado la moto en medio de la ciudad. Intentó encender la moto y no se le encendía. No funcionaba la batería. Así que cogí el coche, fui allí y solo podía aparcar el coche para esta urgencia delante de un paso de peatones. Estábamos al lado y justo en ese momento se acercó un hombre, un señor, se podía cruzar perfectamente el paso de peatones, no era ningún obstáculo, pero vino muy enfadado porque allí no se podía aparcar un coche. Yo le intenté explicar que era una urgencia, que era una cosa de 5 minutos, que sabía perfectamente que ahí no se podía aparcar, pero que tampoco estaba obstaculizando a nadie, y que era debido a esta emergencia con la moto. Y él no atendió a razones, decía que la ley era la ley, que ahí no se podía aparcar, que no podía ser. Yo en ningún momento entendí por qué ese señor se implicó tanto en una cosa que ni le iba ni le venía, pero mientras sacaba el coche de allí, me puse a pensar, es cierto, es que este señor tenía razón. O sea, la ley decía que ahí no se podía aparcar, y seguramente esa ley no prevé ningún caso de emergencia o ninguna excepción para casos como el que teníamos entre manos. Pero la justicia trata siempre sobre la aplicación estricta de la ley. ¿Tenía razón este hombre al achacarme el aparcar ahí porque la ley le daba la razón? ¿O deberíamos interpretar la ley de una forma más flexible, más humana, entender que se trataba excepcionalmente de una emergencia y aunque la ley no prevea eso, ser más comprensivo? ¿Qué es la justicia? ¿La ley equivale a la justicia? Si alguna vez os habéis hecho estas preguntas, y sé que esta anécdota es una tontería, ¿eh? O sea, al cabo de 5 minutos ya me había olvidado prácticamente del tema. Pero creo que en nuestro día a día nos encontramos en 1000 situaciones en las que nos hacemos estas preguntas, ¿no? Porque realmente, y de forma especial en las democracias plenas, a veces hacemos equivaler la ley, que ha sido aprobada democráticamente a través de nuestros representantes, etcétera, con la justicia. Si os habéis hecho alguna vez estas preguntas sobre el sentido de la justicia, sobre el sentido de las leyes, sin duda este episodio de Shakespeareando os va a interesar especialmente. Y es que hoy vamos a hablar de medida por medida. Bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Bueno, como ya sabéis, esta sección Shakespeareando está patrocinada por la editorial Vicens Vives. Básicamente está patrocinado porque tuvieron la generosidad de regalarme la obra completa de William Shakespeare, en la que de momento es mi traducción y edición favorita, que es la suya, la traducción de Salva de Oliva, con notas introductorias al principio de cada obra, con un diseño uniforme para todas las obras. Es en catalán, muchos me pedís traducciones en castellano, recomiendo. La verdad es que no sé recomendar ninguna, es que de hecho no conozco ni siquiera una colección en la que esté publicada toda la obra de Shakespeare en este formato, no en formato individual. No he leído ninguna, así que es que no os puedo recomendar, o sea, es que os mentiría. Y también recordaros que Shakespeareando no son exactamente reseñas. Yo en las reseñas, aunque ya sabéis que yo no creo en los spoilers, en las reseñas siempre soy muy cauteloso con el tema de hacer spoilers, porque sé que
Hay muchas sensibilidades diferentes, pero en Shakespeareando no atiendo al miedo a hacer spoilers, entendiendo que Shakespeare es un clásico tal que es que no se puede ni siquiera hacer spoilers, y si se pueden hacer son todavía menos importantes de lo que yo considero que son siempre, porque en Shakespeare el qué es lo de menos, ¿no? Sino es el cómo, el vivirlo, las palabras, las citas, cómo te lo transmite. Pero bueno, siempre hago este pequeño aviso por si sois lectores y queréis leer a Shakespeare completamente vírgenes, sin saber nada y sin spoilers, quizá este no es el contenido que te interesa, porque aquí intento analizar Shakespeare sin la voluntad de hacer máximos spoilers. Por supuesto, no os voy a desvelar todo lo que ocurre en esta obra, pero tampoco voy a tener miedo a entrar en muchísimas cosas, porque esto me permite compartir con vosotros qué es lo que a mí me apasiona de Shakespeare, de sus obras, y en este caso de Medida por Medida. Se cree que William Shakespeare escribió Medida por Medida entre los años 1603 y 1604, lo que nos situaría esta obra en el periodo de su vida más creativo y donde parió sus obras más famosas y más importantes. Estoy hablando de que se cree que Shakespeare empezó a trabajar en Medida por Medida tan solo un año o dos después de reescribir la versión definitiva de Hamlet. Estoy hablando de que Shakespeare acabó de escribir Medida por Medida cuando ya estaba trabajando en Otelo, que publicaría un año después. Y 2 años después de Medida por Medida llega el turno de Macbeth. O sea que, como podéis ver, es el momento, esos 4, 5, si queréis, 7 años de William Shakespeare en máxima creatividad. Y para que veáis lo respetado que ya era como dramaturgo, la primera representación de Medida por Medida se realizó el 26 de diciembre de 1604 ante el mismísimo rey, que por cierto para este estreno se hicieron unas pequeñas modificaciones, algunas adaptaciones en la obra para que el rey no se sintiera identificado con algunos de los personajes pues que salen retratados de una manera un poco absurda. Otro cambio que se llevó a cabo es que en un principio esta obra se ambientaba en la ciudad de Génova, pero posteriormente, la verdad es que no he encontrado la razón, pero se cambió a la ciudad de Viena. Cosa que me pareció muy inverosímil, porque yo sin saber este cambio, cuando leí por primera vez Medida por Medida, me impactó mucho que estuviera ambientada en Viena y todos los nombres fueran como tan italianos, o sea, Claudio, Isabella, Angelo. Además, una ciudad como retrata Viena aquí como una ciudad llena de lujuria, llena de amoríos. No sé, a mí Viena no lo relaciono con todas estas cosas. Ya Génova quizás sí, ¿no? El carácter ese italiano quizá ya sí. Como siempre, son muchas las fuentes de las que bebió William Shakespeare para crear su obra. En el caso de Medida por Medida, principalmente, fue Promos y Cassandra, de George Whetstone, una obra del año 1578, que a su vez bebía de una obra anterior, que es el relato 85 de los Hecatónmitos, de Cintio. Y algo interesante es que esta fuente original, se sabe que William Shakespeare no solo leyó Promos y Cassandra, sino la fuente de Promos y Cassandra, porque esta fuente original de los Hecatónmitos es la fuente principal de Otelo, cosa que confirmaría pues que trabajó a la vez en Otelo y Medida por Medida, y que las fuentes de uno lo llevó a las fuentes que utilizaría principalmente para el otro. Pero bueno, dejemos todas estas fricadas atrás y centrémonos en la obra, en la historia. ¿De qué nos habla Medida por Medida? ¿Qué os vais a encontrar en esta obra de Shakespeare? Pues bien, Medida por Medida se ambienta en la ciudad de Viena durante la Edad Moderna, en una época en la que hace tiempo ya que no se respetan una serie de leyes que, aunque son vigentes, son muy antiguas y severas, pero están en desuso, nadie las cumple, que básicamente intentan erradicar la lujuria, el vicio, intentan luchar contra el deseo sexual de sus ciudadanos. Unas leyes que, por ejemplo, prevén la pena de muerte para el hombre que fornique con una mujer sin haberse casado antes con ella. Y la obra arranca cuando el duque Vicencio, que gobierna la ciudad y que es consciente de lo poco que se están respetando estas leyes, decide
decide llevar a cabo un experimento. Asegura a todo el mundo que tiene que irse en una misión pues secreta que durará un tiempo indefinido y nombra a un diputado suyo, a Angelo, para que sea su representante durante su ausencia y gobierne la ciudad con su autoridad. El problema es que Angelo es conocido en la ciudad por ser un hombre muy casto, muy retraído, muy aislado, y sobre todo muy estricto y severo con la aplicación de las leyes. Aplica las leyes a rajatabla. Es una especie de Javert en Los Miserables, ese de todo por el Estado, si la ley lo dice, se tiene que seguir, y es un extremista, un radical del tema pues de la virtud y contra la lujuria y contra los vicios, ¿no? Que para él son la carroña de la sociedad, lo que pudre por dentro las estructuras y la fortaleza de un Estado. De hecho, la primera noticia que se tiene de su gobierno es que ha ordenado cerrar todos los burdeles de la ciudad y ha condenado a muerte a Claudio, un joven que ha dejado embarazada a su prometida Julieta. Y a través de Claudio es donde bajamos desde las altas esferas del poder de Viena a la mismísima entrada de la cárcel, cuando Claudio está a punto de ser encerrado ahí, que pide a su amigo Lucio, un alcahuete, que vaya a buscar a Isabela, su hermana, que está a punto de ingresar en un convento de monjas como novicia, para que le suplique al representante del duque, a Angelo, para que le perdone la vida. Y es que teniendo en cuenta el tiempo que no se están respetando esas leyes ni se hacen cumplir, todo huele a que la condena a muerte de Claudio es más un caso ejemplificante que otra cosa. Así pues, la virtuosa y pura Isabela se dirige al palacio y le suplica a Angelo que le perdone la vida a Claudio. Y en ese momento, Angelo, excitado por la pureza de Isabela, se ve inflamado de deseo y le propone algo a Isabela. Va a perdonar la vida de su hermano si ella se acuesta con él, convirtiéndose de alguna manera de Javert a Claude Frollo, el villano de Notre Dame de París. Lo que no sabe ninguno de ellos es que están siendo engañados, porque mientras tanto el duque, disfrazado de fraile, ha vuelto a la ciudad de Viena de incógnito para observar qué sucede bajo el mandato de Angelo y, como Deus ex machina, intervenir cuando sea necesario. Así pues, el duque empieza a trabar un plan para darle una lección. Y pues este es el punto de partida, el núcleo argumental de Medida por Medida. Una obra que fue clasificada en el First Folio como comedia, pero que de hecho, según Harold Bloom, es el adiós de Shakespeare a la comedia. Está claro que esta obra no encaja en la etiqueta de comedia como puede encajar Sueño de una noche de verano o Mucho ruido y pocas nueces. De hecho, y a pesar, repito, de ser catalogada como comedia en el escrito original, los críticos la suelen categorizar como una de las llamadas obras problema, junto a Troilo y Cressida y Bien está lo que bien acaba. Son tres obras de William Shakespeare que se suelen llamar obras problema por la ambigüedad de sus personajes y porque básicamente lo que hacen es plantear un problema moral muy complejo, un conflicto moral sin solución fácil, que hace que el lector o el espectador le cueste tomar partido. Y esto es exactamente lo que sucede en Medida por Medida. Nada es blanco o negro, nadie es o completamente malo o completamente bueno. Tampoco podríamos decir que el final es completamente feliz, como exige la comedia. Todo se mueve en una escala de grises que responde a un problema moral muy complejo y tú en todo momento te sitúan dilemas morales, ¿no? Es un poco lo mismo que me estáis diciendo muchos sobre Expiación de Elizabeth von Arnim, que constantemente te sitúa en dilemas morales que no son fáciles. No está claro quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene razón y quién no. Según Harold Bloom, Medida por Medida va acumulando escándalo tras escándalo, dejándonos moralmente sin aliento e imaginativamente desconcertados. Medida por Medida es la única obra de Shakespeare
Shakespeare con un título bíblico y proviene específicamente del capítulo 7, versículo 2 del Evangelio de Mateo. El capítulo 7 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La verdad es que de este fragmento del Evangelio de Mateo podemos extraer gran parte, si no todos, los temas que aborda William Shakespeare en Medida por Medida, pero también ha provocado muchas interpretaciones bíblicas religiosas de esta obra. Muchos lectores cristianos de Medida por Medida han interpretado esta obra como una alegoría de la expiación, en la que la figura del duque vendría a representar el papel de Jesucristo, el del personaje de Lucio, el del demonio, y el de Isabela, el de la esposa de Cristo. Sin embargo, críticos y lectores y traductores, como pueden ser, mis dos máximas referencias, que son Salvador Oliva y Harold Bloom, ridiculizan estas interpretaciones diciendo que si Medida por Medida fuera una alegoría de la expiación, sería toda una blasfemia por cómo retrata los personajes mencionados. Como en cualquier otra obra de Shakespeare, podríamos estar eternamente desgranando todos los temas que aborda a través de Medida por Medida, pero en este caso a mí me gustaría destacar especialmente 3 temas que para mí son los principales en Medida por Medida. El primero es obvio, es la justicia. ¿Dónde hallarla? ¿En el castigo o en la piedad? ¿En la severidad o en la compasión o misericordia? En esta obra vemos en todo momento contrapuesta la aplicación rigurosa, literal, despiadada de la ley y su aplicación más flexible, más humana, más piadosa. Es magnífico tener la fuerza de un gigante, pero tiránico usarla como un gigante. Y todas estas reflexiones de la justicia se conectan muchísimo con el ejercicio del poder. ¿Quién es mejor gobernante? ¿El que es duro? ¿El que es inflexible? ¿El que observa la estricta aplicación de las leyes aprobadas, o el que es más laxo? No hay respuestas fáciles a estos interrogantes. Seguramente ninguno de los dos extremos es bueno. La justicia o quien la aplica, el juez, debe ser comprensivo, debe empatizar con el reo. El juez debe aplicar la ley sin contemplaciones, o al aplicarle debe ser consciente de la naturaleza humana y, sin ir más lejos, de sus propias debilidades, de sus propias faltas. ¿Quién es lo suficientemente virtuoso para poder juzgar a los demás? Básicamente, muchísimas de las enseñanzas del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Pero, ¿qué debe hacer un juez cuya profesión, cuyo oficio es aplicar la ley, siendo él también humano, teniendo él también faltas? El segundo tema, para mí esencial de Medida por Medida, es el deseo sexual. Y es que aquí no estamos hablando de delitos como el robar o el asesinar, sino que en todo momento se habla de delitos más morales relacionadas con el deseo sexual. Y si en el ámbito de la justicia veíamos contrapuestas 2 maneras de aplicar las leyes, en el deseo sexual en todo momento vemos contrapuestos chocando las leyes que intentan reprimir o al menos canalizar el deseo sexual hacia los espacios o medios que la sociedad ha aprobado como adecuados, en este caso, digamos, la institución del matrimonio, y esa parte intrínseca del ser humano que es el irresistible, el innegable, el incontrolable deseo sexual. Y aquí ya se empieza a dar una distinción de clase, dependiendo de a qué clase pertenece el personaje, lo ve de una forma u otra. Normalmente los poderosos ven el camino correcto, las leyes, ¿no? Para ordenar eso, defendiendo pues que no somos seres salvajes, que tenemos que ir ordenados y que se tiene que controlar el deseo sexual al espacio que la sociedad ha creado para el deseo sexual. Mientras que las clases bajas, humildes, los plebeyos, digamos, ven esas leyes absurdas intentando ordenar, intentando poner puertas al campo, ¿no? O sea, al final
las clases humildes, las clases trabajadoras, aceptan mucho mejor la naturaleza humana, ¿no? Que las poderosas. Y la verdad es que en todo momento la obra lo que te transmite es que el deseo sexual siempre será más poderosa que cualquier ley, por dura que sea. Y finalmente, el último tema, y no por eso menos importante, de hecho para mí es sin duda el tema más interesante de esta obra, es la hipocresía que esconde el poder, que esconde el prestigio. El mal a unos alza, el bien hunde a otros. A ver si consigo expresarme bien con esto. Medida por medida, en todo momento transmite que más allá de construcciones artificiales de la sociedad, es como el valor del dinero, ¿no? Al final un billete es un papel. Es el valor que la sociedad le da a esto, pues podríamos decir otro tanto de lo que conocemos como prestigio o reputación. Más allá de todo esto, todos somos iguales. Todos somos igual de humanos. Todos tenemos defectos, todos tenemos vicios, todos cometemos errores. Pero, y esto es lo que para mí en todo momento recalca medida por medida, no todos somos hipócritas. Lo que en un capitán es un bufido, en un soldado es blasfemia. Y es que los personajes de medida por medida se dividen fácilmente en dos grupos. Por un lado tenemos a los poderosos y aparentemente virtuosos, que se encuentran todos en palacios ducales, en monasterios y conventos, ahí donde está la virtud en mayúsculas. Aquí es donde encontramos a Angelo, el representante del duque durante su ausencia, pero también al duque e incluso Isabela, la hermana de Claudio que suplica por su vida. Y luego, en el segundo grupo, es donde encontramos a los personajes humildes, de clase baja y aparentemente viciosos. Estos no los encontramos ni en palacios ducales, ni en monasterios, ni en conventos, sino que los encontramos en las calles de Viena, en sus burdeles y en sus cárceles. Aquí es donde encontramos a Claudio, condenado a muerte por fornicar con su prometida antes de casarse con ella, a su amigo, el alcahuete Lucio, y hasta a Bernardín, un personaje que aparece muy poco, pero que a mí me pareció soberbio. Se trata de un asesino convicto que está encerrado en la misma cárcel en la que encierran a Claudio. Sobre el papel, debería parecer que los primeros sean los buenos y los segundos los malos, o a los que como mínimo cabe tenerles compasión por la bajeza de sus pasiones, por sus vicios, por su debilidad moral. Sin embargo, si la cosa fuera así de sencilla y obvia, no sería Shakespeare. Y es que lo que hace el tío, y perdonad por llamarle tío, pero es que ya 19 episodios, ya hay una relación de tú a tú. El Tito Willy. Lo que hace Shakespeare es girarlo completamente en una aguda crítica a la sociedad y al poder. Así pues, de una forma muy sutil, un poco como lo que me pasó en Enrique V, ¿no? Son obras que las terminas y dices, bueno, a priori no hay nada específico, muy obvio que te diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O de hecho, aparentemente sí que te lo dice, pero entre líneas te va transmitiendo otra cosa. Y yo acabo estas obras diciendo, es que representa que debería ser muy partidario de los que son los buenos de la obra. Es que no me acaban de caer bien, no me los creo. Y luego, leyendo a Harold Bloom, leyendo a Salvador Oliva, leyendo muchos estudios críticos, desgranando la obra, entiendo cómo William Shakespeare ha jugado conmigo. Pero bueno, me explico. A medida que avanza, medida por medida, haga la redundancia, vamos viendo cómo los poderosos, en realidad, están llenos de vicios. Son tan pecadores como las personas a quienes condenan con discursos grandilocuentes. Y acaso más. Y precisamente por esto, todos ellos son retraídos, se quieren aislar de la sociedad, quieren encerrarse en sus palacios, en sus monasterios, en sus conventos, lejos de las masas de gente, para que nadie sepa eso de ellos. En primer lugar, el más obvio, Angelo, el representante del duque, un hombre que no se mezcla con el pueblo, con la plebe, que aplica a rajatabla las leyes, que es conocido por lo casto que es, por la radicalidad de sus juicios morales, pero llega el momento en el que le propone a Isabela lo mismo
por lo que ha condenado a su hermano a muerte. Y aún peor, porque en el caso de Isabela, ella no se quiere acostar con él, mientras que en el caso de Julieta era consentido, estaban prometidos y los dos quisieron tener relaciones sexuales. Vamos, ya solo por esto, Angelo lleva las palabras de hipocresía grabadas en la frente. Pero vayamos a casos menos obvios. El Duque, ese personaje que los lectores cristianos más extremos sentaban en el mismísimo trono de Jesucristo. El Duque, que empieza la historia queriéndose alejar del foco público que comporta su estatus, peca de una gran vanidad. Es de los personajes más vanidosos que he encontrado en las obras de Shakespeare. Es pesadísimo. El Duque es muy pesado. Se quiere tantísimo a sí mismo, o a la imagen que tiene de él mismo, que utiliza a los demás como sus marionetas, mintiéndoles en todo momento. O sea, Shakespeare hace evidente que no es simplemente un experimento para poner a prueba a Angelo porque le quiere transmitir más responsabilidades, porque él ya desde el principio de la historia sabía la naturaleza hipócrita de Angelo. Y en cualquier momento de la obra puede detener todo el sufrimiento y la preocupación, y no lo hace. Se lo pasa súper bien. Su único interés no es ser justo o la justicia en sí misma, sino que está en que todo el mundo diga ¡wow! ¡Qué justo eres! A lo largo de toda la obra está preparando el glorioso final de la obra. Se lo pasa bien a costa del sufrimiento del resto de personajes en un macabro juego. Y todo para alimentar su vanidad, su ego. Necesita ser elogiado en todo momento, y esto también lo hace obvio Shakespeare. Todo el rato está buscando elogios, que la gente hable bien de él. Y cuando disfrazado fraile alguien habla mal de él, se ve completamente herido y le molesta muchísimo que alguien tenga un mal concepto de él. Vamos, le afecta mucho más esto que la condena a muerte de Claudio y las muchísimas injusticias que ve en los diferentes personajes. Muestra constantemente lo importante que es para él que la gente piense bien de él, pero a la vez sin preocuparse para nada del dolor ajeno. Pero es que incluso Isabela está en este grupo. Isabela se muestra en esta historia como el ejemplo de virtud radical. Está obsesionada en entrar como monja en un convento y de vivir su vida, bueno, desde la pulcritud moral. Pero es que peca de una vanidad y una soberbia, de verdad, que es que ella y el Duque están hechos de la misma pasta. Y esto se ve perfectamente cuando en sus manos está salvar la vida de su hermano a cambio de acostarse con Angelo, y se niega. Dice, no, pues mata a mi hermano. Le preocupa más su castidad, su pureza como mujer, que la vida de su hermano. Claro, a mí cuando pasa esto, me quedé... O sea, que soy consciente de que es una situación muy injusta. Pero vamos, las prioridades. Pero es que en todo momento Shakespeare deja muy claro, ni siquiera os sé decir cómo lo hace, pero que Isabela valora más su imagen de castidad y de pureza que la pureza y la castidad en sí mismas. O sea, es la imagen que tiene ante los demás de pureza. Está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para que el resto de gente tenga esa imagen de pureza suya. Seguramente por eso se quiere encerrar en el monasterio, para que nadie pueda descubrir ninguna mancha en su pureza. Todos esos personajes por fuera están limpísimos, pero por dentro están podridos. En cambio, si vamos al segundo grupo de personajes, los personajes humildes se nos presentan desde el principio como mucho más simpáticos. De hecho, son los que aportan vitalidad y humor a la obra. Y es precisamente porque no son hipócritas. Tienen las mismas debilidades que los poderosos, pero ni juzgan a los demás, ni los condenan, ni están autoconvencidos de su propia santidad o pureza. Tienen aceptada su propia naturaleza humana, con todos sus defectos, sus vicios y sus pecados. Y esto los hace mucho más próximos, vivos y honestos. Desde el principio cuentan con nuestra simpatía, porque no aparentan ser lo que no son. Claudio no duda en pedirle a su hermana que, por favor, que se acueste con Angelo porque le va la vida, que le salve la vida. No va de, no podría vivir con que mi hermana sacrificara su pureza por mí. No se esconden, sería una mentira. Quieres hablar su pellejo. También en este grupo nos encontramos con Lucio, el amigo de Claudio, el alcahuete, que es aquí una especie de Falstaff. Ridiculiza esos activos a los que los poderosos dedican y entregan su vida
reduciéndolo a lo que son. Conceptos como la virtud, la castidad o el prestigio para él son absurdeces. ¿Por qué tengo yo que dejar de disfrutar con una mujer? Ridiculiza todo este mundo tan ordenado de ideas y acepta su naturaleza humana tal y como es, y por eso también cuenta con nuestra simpatía, aparte de que aporta muchas notas cómicas en la historia. Y luego, por último, destacar el personaje de Bernardine. Con lo poco que aparece, es brillante. Y aquí no puedo hacer otra cosa que citar textualmente a Harold Bloom hablando de Bernardine, porque creo que tiene toda la razón y lo expresa a la perfección. Dice Bernardine: el soberbio Bernardine no jugará según las reglas de la Viena del Duque, y no le afectan ni su mortalidad ni su merced. La función de Bernardine es de hecho exponer este disparate y representar la naturaleza humana, invulnerable a todas las opresiones del orden. Y es que cada vez que aparece Bernardine en la obra, es alguien que pasa de todo. O sea, el duque intenta hacerlo entrar en su juego de justicia y tal, pero es que él pasa de todo. O sea, le da completamente igual. Espera. Me la suda. Me la suda, colega. Y es como un personaje que nos da perspectiva a la absurdez de todo este lío, ¿no? A la esencia humana, más allá de todas estas construcciones sociales como es la sociedad, las leyes, las cárceles, el Estado, el poder y toda su hipocresía. Está fuera de todo esto. Cada palabra que suelta es como, bitch, I'm out. Y así llegamos al desenlace, al quinto acto, que cuenta con una sola escena, ese final que ha estado preparando el duque, su minuto de gloria. Es un final disparatado. Parece que Shakespeare haya llevado la comedia al extremo para destrozarla. ¿Es feliz? ¿No lo es? Pues para algunos personajes sí, podríamos decir que es feliz, para otros no. No hay respuestas claras a esta pregunta. Bueno, de hecho en toda la obra, en cualquier sentido, no ofrece respuestas claras, porque no existen respuestas a los interrogantes que se plantea. Pero algo a destacar del desenlace de Medida por Medida es el absoluto silencio de Isabela y Bernardine, que dice mucho más que si hablaran. Y finalmente llegamos a esta última sección de los episodios de Shakespeareando, donde comento brevemente las influencias, la presencia de Medida por Medida en el arte posterior. Yo he detectado que 3 son los momentos de la historia de Medida por Medida que ha captado el interés de los pintores. En primer lugar, obviamente, está la súplica de Isabela a Angelo. Puedo entender por qué ha llamado la atención de los pintores. Es un momento lleno de erotismo. Como comenta Harold Bloom, paradójicamente Isabela, que es uno de los personajes femeninos más puros y más castos de Shakespeare, también es uno de sus personajes femeninos más sexuales y más eróticos. Y eso se ve perfectamente cuando va a suplicarle a Angelo y inflama su deseo. Una persona tan fría como Angelo de repente se encuentra ante un deseo que no puede controlar hacia la imagen de pureza de Isabela. También el final, el desenlace que ahora comentaba, ha llamado muchísimo el interés de pintores. Y algo que me ha sorprendido es que un personaje que ni siquiera he mencionado hasta ahora en este episodio, que es el personaje de Mariana, aunque yo diga mucho que no voy a tener en cuenta los spoilers, pues si puedo los evito. Pero bueno, hay un personaje que se llama Mariana, que para mí es un personaje más del primer grupo, porque es un personaje arrastrado por un sentimentalismo patético, completamente degradante. Y seguramente en esa desesperación, en ese patetismo, muchísimos pintores han encontrado en su figura mucha inspiración. Pero si vamos al cine, yo he encontrado 4 adaptaciones de Medida por Medida, y algo que me gusta muchísimo es que son 4 interpretaciones muy diferentes de Medida por Medida. La primera, seguramente, es la más tradicional, es la de la BBC del año 1979. La siguiente ya vamos al año 2006 y es una adaptación que lleva la historia de Medida por Medida a la actualidad en el ejército británico. Y cada vez van rompiendo más. La siguiente adaptación es del 2015, se llama M4M, M for M, Measure for Measure. Y el cambio que llevaron a cabo en esta adaptación es cambiar el género de Isabela. Pasa de ser una mujer a un hombre. Y esto les sirve
para abordar a través de Medida por Medida el tema de la homosexualidad. Y finalmente, la última del año 2019, que por cierto ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, está disponible en la plataforma de Filmin. Es una adaptación australiana dirigida por Paul Ireland y ambientada en el Melbourne actual. Ivan, I've been a good boy. Si saltamos a la música nos encontramos con que una ópera de Wagner del año 1836, lo voy a decir, Ópera das Liebesverbot, que me lo he apuntado aquí, se basa en Medida por Medida. Y también un grupo australiano llamado Icehouse, yo no sé, a los australianos les encanta Medida por Medida, esto está clarísimo. Tienen un álbum del año 1986 que se titula Measure for Measure, como un homenaje a la obra de Shakespeare. Y finalmente llegamos a la literatura. No he encontrado muchísimas referencias de Medida por Medida, pero es que una me ha hecho muchísima ilusión. Y es que yo sabía que el título de Mariana, de Mónica Dickens, publicado en Trotalibros Editorial, la editorial de este canal, provenía de un poema de Tennyson titulado Mariana, del año 1830. Un poema que además también aparece en la historia de Oh, qué espléndida música de Dorothy Evelyn Smith, también publicado en Trotalibros Editorial. O sea que el poema de Mariana de Tennyson es un poema con el que me he ido encontrando a través de las publicaciones de Trotalibros Editorial. Lo que yo no sabía es que el poema de Tennyson, al que hacen referencia a estas novelas posteriores, proviene del personaje de Mariana de Medida por Medida de William Shakespeare. Así que vamos escalando la literatura y finalmente llegamos a este personaje completamente secundario de Medida por Medida que tantas pasiones ha despertado en tantos artistas posteriores. En 1933 Pushkin también hace un poema inspirado en Medida por Medida titulado Angelo, y el escritor Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, también fue un gran admirador de Medida por Medida. De hecho, esta obra aparece en su novela Eyeless in Gaza de 1936 y el título de su novela Ape and Essence proviene del acto segundo, escena segunda de Medida por Medida. Algo divertido que me ha ocurrido es que mientras preparaba este episodio de Shakespeareando sobre Medida por Medida, como ya os he dicho al principio del vídeo, estoy leyendo Test de los Tuberville de Thomas Hardy y me encontré en el capítulo 9 como Thomas Hardy también cita una frase de Medida por Medida. Casualidades de estas, pero es que bueno, William Shakespeare está presente en todos lados. Y finalmente comentar que Thomas Pynchon tiene una novela del año 1959 que se titula Mortality and Mercy in Vienna. William Shakespeare en Medida por Medida se acerca a los grandes interrogantes que hoy se estudian en las facultades de Derecho sobre qué es la justicia, sobre cómo se deben aplicar las leyes, sobre el choque entre la naturaleza humana y esas leyes, pero sin que nos demos cuenta y llevando la obra a otro nivel de profundidad, lo hace a través del tema de la hipocresía del poder, de la hipocresía tan inherente a la sociedad. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este episodio de Shakespeareando. Dejadme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que la justicia se debe mostrar comprensiva ante nuestros defectos humanos o debe ser letal para quien pilla en falta? Y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.